Bueno, o sea, lo primero, hay una parte que es más, ¿cómo explicarlo?, estratégica, ¿no? Por lo menos para Ayuda en Acción, que nosotros somos una organización de lucha contra la pobreza, por la igualdad de oportunidades, pero que tenemos mucha presencia en países de América Latina, que son países de muchísima desigualdad. Nosotros estratégicamente tenemos una serie de líneas que van definidas a identificar esos gaps, ¿no?, que se producen en la sociedad y que generan desigualdad de oportunidades, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos analizada, bueno, nosotros, mucha gente, desde hace mucho tiempo, es que la desigualdad lo que está generando es un missing middle, que no encuentro una palabra en castellano para describirlo, pero es cada vez faltan más cosas en el medio. Tenemos por aquí grandes empresas, grandes riquezas, grandes acumulaciones de riqueza y pequeñas iniciativas, pequeños proyectos, procesos muy pequeñitos, pero en medio faltan muchas cosas, ¿no? Por el camino tenemos unas, pues, ¿qué decir?, unas tasas de desempleo bajísimas, problemas de productividad, de encadenamiento productivos, de acceso a mercados que están monopolizados por grandes compañías. Bueno, ese missing middle genera grandes desigualdades a nivel social, ¿no? Y nosotros, como Ayuda en Acción y como organización de desarrollo, pues nos enfocamos a intentar cerrar esos gaps, ¿no?, que forman parte de nuestra estrategia, ¿no?, para luchar contra la desigualdad. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha llevado a, durante todo este tiempo, esto no es algo nuevo, a ir evolucionando mecanismos que intenten cerrar esos gaps. Si entendemos cooperación financiera, claro, dependiendo de cómo entendamos el concepto de cooperación financiera y de inversión de impacto, ¿no?, como cooperación reembolsable o como programas asociados a cooperación reembolsable, efectivamente ha ido habiendo una evolución, ¿no?, desde los programas de microcréditos más tradicionales a los nuevos instrumentos como los que hemos venido conversando, ¿no? En nuestro diagnóstico, y ya hablando más específicamente del sector financiero y de los gaps que se están produciendo, hay bastante información, análisis hechos por el Banco Mundial y demás, como en el mercado financiero este missing middle se está produciendo. Es decir, hay muchas operaciones de financiación y muchas entidades operando con fondos muy pequeñitos y con préstamos muy pequeñitos, instituciones microfinancieras, en América Latina, por supuesto, pero también en África, también en Asia. Es decir, pareciera que las necesidades están relativamente cubiertas, aunque hay mucho por rascar en ese ámbito. Y hay grandes operaciones de financiación movilizadas desde grandes fondos, desde los estados, desde el Banco Europeo, desde el Banco Iberoamericano de Desarrollo, con operaciones muy grandes, pero que no terminan de bajar, ¿no? Entonces, por llevarlo a cifras, resulta muy difícil que una cooperativa que tiene una necesidad de financiación entre $500.000 y $1,5 millones sea capaz de acceder a un mercado de financiación, ¿no? Y es ese tamaño de proyectos o ese tamaño de instituciones las que muchas veces tiran de las iniciativas más pequeñas, porque son las que facilitan sus accesos a los mercados. Ayuda en Acción está avalando un préstamo del BID con una asistencia técnica para el apoyo a una cooperativa comercializadora de espárragos en Perú. Es una operación que combina fondos reembolsables con fondos no reembolsables, préstamo, y como siempre, uno de los grandes factores de éxito de estas iniciativas es el riesgo, en el que nosotros en este caso estamos dando calor a una operación en la que el BID no entraría directamente porque no tiene el tamaño suficiente para el tipo de operaciones que ellos financian, ¿no?, con unas tasas de interés muy bajas y demás, ¿no? Entonces ahí nuestro rol en este caso, y nuestro tipo de financiación nos lo permite, está siendo dar calor a esto, ¿no? Otra operación parecida en la que estamos involucrados, pero que es más una evolución y que viene a resolver algunos de los gaps de los microcréditos, es en el caso de Mozambique, en el que en este caso no hay iniciativas de microcréditos que hayan accedido a las regiones en las que estamos trabajando, pero sí ha llegado a la banca convencional. Lo que hemos creado es un fondo de garantía para que la banca convencional se sienta lo suficientemente cómoda para prestar ese tipo de servicios al tipo de personas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Está funcionando bien, de momento, llevamos 2 años, el capital ha dado ya no sé si 3 o 4 vueltas,
y con unas tasas de devolución buenas y con un impacto positivo en el proyecto. En este caso es un proyecto que obedece más a una lógica de resolver el gap en la parte de microfinanciación. Pero es una operación en este caso reembolsable. Tenemos instrumentos que son o puros de préstamo o puros de donación, ¿no? Y los dos tienen sus problemas, ¿no? Todos sabemos que la cooperación pura de subvención pues tiene sus problemas en términos de sostenibilidad, y los mecanismos de préstamo tienen también sus problemas en términos de que no terminan de llegar muchas veces a generar el impacto que nos gustaría, ¿no? Empiezan a aparecer mecanismos híbridos, como el ejemplo que os ponía, en el que tienes operaciones, en el que hay operaciones de préstamo y operaciones de subvención que, si están bien diseñados, se complementan, ¿no? Con lo cual ya no estamos hablando de proyectos de asistencia técnica por un lado y de operaciones financieras por otro y de operaciones de subvención por un tercero, sino un único instrumento, un único proyecto que aglutina las tres. Esto creo que es interesante cuando lo llevamos a la escala grande, ¿no? Uno de los grandes problemas o fallos que ha tenido, en mi opinión, la cooperación financiera es que esta teoría de que invirtiendo arriba los beneficios llegan hasta abajo, pues no se ha cumplido, ¿no? Y esto está más que demostrado. Y esto, cuando ves cómo aterrizan los grandes fondos de inversión y de financiación en los países donde trabajamos, pues se ve que sin una asistencia técnica de entidades como las nuestras, eso nunca va a pasar. Aquí se abre una oportunidad para nuestras organizaciones para conseguir que esos fondos de inversión grandes, esas financiaciones grandes, a través de asistencias técnicas, aterricen en los procesos a los que a nosotros nos interesa, ¿no?, que pase. Esto es algo que yo diría que es teoría, ¿no?, porque todavía resulta difícil, incluso siendo una organización de una determinada dimensión, poder acceder a ese tipo de asistencias técnicas, ¿no? Redes como la que hablábamos antes, como Alliance, en la que nos agrupamos 4, 5, 7 organizaciones grandes, aún así nos resulta difícil competir con la iniciativa privada a la hora de hacer este tipo de asistencia técnica. Mira, muchas agencias de desarrollo europeas precisamente han hecho un cambio desde hace ya muchos años a hacer un rol precisamente para prestar la asistencia técnica a este tipo de fondos, ¿no? Es decir, en términos de supervivencia, para muchas agencias esto se ha convertido en una, no sé cómo expresarlo, ¿no?, en una vía de viabilidad en un contexto en el que no hay financiación pública que justifique su actividad, ¿no? Creo que al final, en el momento, en el contexto actual, el porcentaje más grande de la financiación acaba siendo privado. Cuando estamos hablando, o sea, los estados ahora mismo, su financiación viene de fuentes privadas, ¿no? Con lo cual también creo que están haciendo un ejercicio que cada uno puede valorar, ¿no? Pero desde el punto de vista de evolución, están haciendo un cambio de rol, de ser canalizadores de inversión pública o privada, a hacer asistencias técnicas para este tipo de fondos que son cestas de financiación que acaban siendo privados también, ¿no? Entonces, creo que las diferentes agencias e instituciones públicas también están haciendo un ejercicio de cambiar su rol. Por hacer, no sé, una comparación, nos hemos encontrado compitiendo con la GIZ. Nos podemos encontrarnos compitiendo con la Agencia Española de Cooperación, ¿no?, que están haciendo ese cambio de rol. Mira, uno de los retos, en mi opinión, no está tanto en conseguir la financiación como en hacer los cambios legales necesarios para que los instrumentos puedan operar de esta forma. Es decir, tenemos un sistema legal que condiciona enormemente el poder montar este tipo de operaciones, y que, en mi opinión, en el caso de España, además está limitando mucho que los actores españoles podamos hacer ese cambio de rol, ¿no? Más allá de pequeños instrumentos experimentales, como puedan ser las convocatorias de innovación y demás, ¿no? Eso tampoco está facilitando que haya unas alianzas efectivas entre empresas y organizaciones, porque si no hay un marco jurídico que te permita hacer eso, lo que nos estamos encontrando nosotros es que cuando salen instrumentos que te empujan a hacer una colaboración con el sector empresarial,
Al sector empresarial no le interesa porque la dimensión es insuficiente para ellos. Existe también una excesiva, ¿cómo decirlo?, atomización en la financiación, ¿no? Es muy difícil hablar de cómo trabajar este missing middle con operaciones de 250.000 euros, ¿no? Entonces no es fácil tampoco encontrar instrumentos con la dimensión suficiente para montar programas que ataquen a este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, al final todo el mundo, o creo que todos, estamos trabajando en esta escala de pilotaje, de desarrollo de aprendizajes, de innovación, pero cuando tienes cosas que funcionan, pues como los fondos de garantía que te mencionaba, no hay un solo instrumento que te permita escalar eso y llevarlo a otro nivel. Tienes o iniciativas que están aquí muy arriba a las que no puedes llegar, o instrumentos con limitaciones enormes desde el punto de vista de financiación, ¿no? Entonces, bueno, al final, es en este gap, creo, en el que nos estamos moviendo, ¿no? Proyectos o muy pequeños, que cuando llega el momento de escalarlos no hay instrumentos, o proyectos muy grandes que directamente no bajan, y con un modelo de asistencias técnicas que no asegura eso, y en el cual las organizaciones pienso que podemos hacer un rol importante, en muchos casos agrupándolas, porque incluso solas no podemos llegar, ¿no?, a la dimensión que si tienes que hacer una asistencia técnica para un fondo de 500 millones de euros en 7 países africanos, o eres una organización realmente enorme, que en el caso de España pues prácticamente no las hay, o te tienes que consorciar, ¿no? Y ese es el tipo de oportunidades que hay. O te ayuda una agencia, como puede ser la agencia española, como puede ser la agencia catalana, como puede ser la agencia extremeña, que te ayuda a armonizar eso, ¿no? Bueno, el riesgo es el de siempre, que se vincule a intereses que no tengan que ver con la ayuda oficial al desarrollo, es decir, que no se vincule a la mejora de indicadores de impacto y que se vincule a intereses geopolíticos o intereses comerciales. Bueno, eso creo que no sé cómo explicarlo, no es específico de la cooperación financiera, es de cualquier tipo de cooperación. A mí hay uno que me preocupa especialmente, con todas las dificultades que veo, que creo que no todos los sectores, no todos los ámbitos de necesidades y de desafíos tienen la misma capacidad de entrar a este tipo de procesos y de dinámicas. Creo que el ejemplo más claro, por un lado, es la educación, ¿no? La educación es un proceso que requiere de unas inversiones a medio y largo plazo con unos retornos que nadie está dispuesto, en mi opinión, a esperar a tenerlos, retornos de impacto, pero también políticos, pero también económicos, ¿no? Entonces la educación, por ejemplo, son sectores que se quedan fuera de este tipo de procesos, o que a mí me cuesta ver cómo meter, incluso la infancia, ¿no? También, y sin embargo hay otros procesos, y creo que el ejemplo más claro es el tema del cambio climático, que son muy intensivos en inversión, en el que es relativamente fácil capturar los retornos de eso, y para los que está acelerando el proceso muy rápido, incluso se está comiendo aspectos de financiación y de agenda en el ámbito social, porque resultan más fáciles de gestionar en términos de riesgo y de retorno, ¿no? Porque, bueno, creo que es un ejemplo muy claro de cómo los diferentes ámbitos y desafíos desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo no todos son igualmente fáciles de trabajar desde este tipo de aproximaciones, no todos son igual de sexys para la inversión privada, no todos son igual de sencillos de demostrar el impacto. También creo que ha pasado con el empleo, por ejemplo, ¿no? Con el pago por resultados en empleo, y a qué nos ha llevado también, ¿no? Cómo las políticas públicas de inversión o de pago de servicios orientados a resultados de empleo nos ha llevado a resultados cortoplacistas. Que empieza a resultar confuso identificar los roles de todos, ¿no? Hay ONGs que parecen empresas, empresas que parecen ONGs, agencias que parecen consultoras. Creo que no está mal en sí mismo, pero creo que a veces estratégicamente nos puede llevar a todos a perder nuestro foco y a perder lo que realmente sabemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que desde el punto de vista estratégico para las organizaciones
bueno, podemos llegar a perder nuestra esencia si pasamos a convertirnos en consultoras que hacemos asistencias técnicas, ¿no? Y perder el foco del para qué lo estamos generando, ¿no?